Durante siglos, existió un libro que hablaba de ángeles que descendieron a la tierra, enseñaron conocimientos prohibidos a los humanos y desataron una corrupción tan grande que, según el texto, obligó a Dios a intervenir directamente. Ese libro se llama el Libro de Enoc, y durante mucho tiempo fue considerado sagrado por las primeras comunidades judías y cristianas. Sin embargo, hoy no lo encontrarás en la Biblia. ¿Por qué un texto tan influyente fue eliminado? ¿Qué decía exactamente que resultó tan peligroso? ¿Y por qué, a pesar de haber sido excluido, sigue apareciendo una y otra vez en la historia bíblica? El libro de Enoc no es un escrito menor ni una leyenda marginal. Es citado directamente en la Biblia, influyó en la forma en que se entendía el cielo, los ángeles y el juicio final, y fue ampliamente leído durante siglos por comunidades que hoy apenas se mencionan. Aún así, en algún punto, se decidió que no debía formar parte del canon oficial que definiría la fe de millones de personas durante generaciones. Este libro presenta una visión del mundo espiritual mucho más compleja, donde los ángeles no son solo mensajeros obedientes, sino seres capaces de revelarse, de enseñar secretos celestiales y de alterar el destino de la humanidad. Habla de vigilancia, castigo, conocimiento prohibido y de un orden divino que fue quebrado con consecuencias irreversibles para el mundo humano y celestial. En este video vamos a explorar quién fue Enoc, qué contiene realmente su libro, por qué fue excluido de la Biblia y qué revela sobre los ángeles caídos que rara vez se enseña. Porque entender el libro de Enoc no es solo mirar al pasado, es cuestionar quién decidió qué debía creerse y qué historias fueron dejadas en la sombra para siempre por razones muy específicas históricas. Para entender por qué el libro de Enoc resultó tan influyente y tan problemático, primero hay que entender quién fue Enoc según la tradición bíblica. Enoc es un personaje que aparece brevemente en el Génesis, dentro de la genealogía que va desde Adán hasta Noé. A diferencia de otros personajes, su historia es sorprendentemente corta, pero profundamente intrigante. La Biblia dice que Enoc vivió 365 años y que caminó con Dios. Y luego afirma algo extraordinario. Enoc no murió, sino que Dios se lo llevó. No se describe su muerte, no se menciona su tumba y no se da ninguna explicación adicional. Simplemente desaparece del relato humano. Este detalle, aparentemente menor, fue suficiente para despertar siglos de especulación. Para las comunidades antiguas, Enoc no era un hombre común. Era visto como alguien que había tenido acceso directo al mundo divino, un intermediario entre el cielo y la tierra. Su cercanía con Dios lo convirtió en una figura ideal para recibir revelaciones, visiones y conocimientos que estaban fuera del alcance de los demás humanos. Con el tiempo, esta breve mención bíblica dio origen a una tradición mucho más amplia. Se comenzó a atribuirle a Enoc una serie de escritos que explicaban lo que había visto, lo que había aprendido y lo que había sido revelado sobre el destino del mundo. Así nació el libro de Enoc, presentado no como una opinión humana, sino como el testimonio de alguien que había sido llevado al cielo. Esta figura de Enoc, un hombre que no murió y que conoció los secretos divinos, resultaba poderosa, pero también peligrosa. Porque si Enoc había accedido a verdades celestiales, entonces existían conocimientos que no pasaban por las autoridades religiosas, y eso cambiaba por completo la forma de entender la fe. Para entender por qué el libro de Enoc fue tan influyente, hay que aclarar algo importante. No se trata de un solo texto escrito en un solo momento.
El llamado Libro de Enoc es en realidad una colección de escritos antiguos redactados en diferentes épocas que circularon ampliamente entre comunidades judías antes y durante los primeros siglos del cristianismo. Estos textos no aparecieron de forma marginal. Durante siglos fueron leídos, copiados y respetados. De hecho, el libro de Enoc era tan conocido que algunas de sus ideas ya estaban completamente integradas en la forma en que muchas personas entendían el mundo espiritual, incluso sin haber leído el texto directamente. El libro está compuesto por varias secciones y cada una aborda un aspecto distinto del orden divino. Habla del origen del mal, el papel de los ángeles, el destino de las almas, el juicio final y una estructura del cielo mucho más compleja de lo que aparece en la Biblia canónica. No es un texto poético ni simbólico en exceso. Es detallado, directo y en muchos momentos inquietante. Uno de los elementos más impactantes del libro de Enoc es su forma de describir el universo. Presenta un cosmos organizado, con jerarquías angelicales, leyes celestiales y castigos específicos para quienes las rompen. Nada parece improvisado. Todo sigue un orden que, según el texto, fue alterado cuando ciertos ángeles decidieron intervenir en el mundo humano. El libro también describe viajes celestiales. Enoc es llevado a distintos niveles del cielo, donde observa lugares reservados para los justos, prisiones para los ángeles rebeldes y espacios destinados al juicio final. Estas visiones no son vagas ni metafóricas, se describen con precisión, como si el autor quisiera dejar claro que lo visto no es simbólico, sino real. Otro punto clave es que el libro de Enoc introduce conceptos que más tarde aparecerán en el cristianismo, pero sin explicación detallada en la Biblia. Ideas como el juicio final, la caída de los ángeles, el castigo eterno y la división clara entre justos e injustos ya estaban desarrolladas aquí, mucho antes de ser parte del discurso cristiano oficial. Por eso, el libro de Enoc no era peligroso por ser confuso, sino por ser demasiado claro. Ofrecía respuestas. Explicaba el origen del mal, el papel de los seres celestiales y el destino final del mundo de una forma que no dependía de interpretaciones posteriores. Y cuando un texto ofrece respuestas directas sobre temas tan sensibles, inevitablemente entra en conflicto con quienes buscan controlar la narrativa. Según el libro de Enoc, el origen del caos en la humanidad no comienza solo con el pecado humano, sino con una decisión tomada en el cielo. Un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, observa a la humanidad desde lo alto y decide descender a la tierra. No lo hacen por accidente ni por orden divina, sino por voluntad propia. Estos ángeles rompen un límite fundamental: interactuar directamente con los humanos. El texto explica que toman mujeres humanas, tienen hijos con ellas y dan origen a los Nefilim, seres gigantes y violentos que alteran el equilibrio del mundo. Pero el verdadero problema no es solo físico, es el conocimiento que traen consigo. Los vigilantes enseñan a los humanos saberes que, según el libro, no debían ser revelados: metalurgia, fabricación de armas, magia, astrología, lectura de los astros, uso de plantas y hechicería. Conocimiento avanzado que acelera el progreso, pero también la violencia, la corrupción y el desequilibrio moral. El libro de Enoc presenta esta enseñanza como el verdadero pecado. No fue solo la desobediencia, fue la transmisión de información que la humanidad no estaba preparada para manejar. El resultado es un mundo cada vez más violento, donde la sangre, la injusticia y el caos se multiplican. Ante esto, el texto describe una respuesta divina contundente. Dios ordena que los ángeles caídos sean castigados. Algunos son encadenados en prisiones subterráneas hasta el día del juicio final.
Otros son condenados a observar la destrucción de sus propios hijos. No hay redención inmediata, no hay perdón simple. Este relato cambia por completo la forma tradicional de ver a los ángeles. Ya no son solo mensajeros obedientes, sino seres con libre albedrío, capaces de rebelarse y de alterar el destino humano. Y también redefine el origen del mal, no como algo puramente humano, sino como una interferencia externa. Este punto es clave para entender por qué el libro de Enoc resultó tan incómodo, porque introduce una narrativa donde el mal, el conocimiento prohibido y la corrupción del mundo no dependen únicamente del ser humano, sino de decisiones tomadas en el ámbito celestial. Y eso rompe con una visión mucho más simple y controlable de la fe. Después de entender quién fue Enoc y qué relata su libro, la pregunta es inevitable. Si este texto fue tan influyente y tan leído, ¿por qué terminó fuera de la Biblia? La respuesta no es simple, pero sí reveladora. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia única y cerrada. Circulaban muchos textos, evangelios, cartas y escritos apocalípticos. Las comunidades leían aquellos que consideraban valiosos y coherentes con su fe. El libro de Enoc era uno de ellos. De hecho, fue especialmente popular en los primeros siglos y dejó huella en la forma de pensar de muchos creyentes. Sin embargo, a medida que la Iglesia comenzó a organizarse y a definir una doctrina oficial, surgió la necesidad de establecer un canon, es decir, decidir qué textos serían considerados sagrados y cuáles quedarían fuera. Este proceso no fue inmediato ni neutral. Implicó debates teológicos, intereses doctrinales y la búsqueda de una narrativa coherente y controlable. El problema del libro de Enoc era múltiple. Presentaba una cosmología demasiado detallada, introducía ángeles con voluntad propia, explicaba el origen del mal de forma externa al ser humano y otorgaba un peso enorme al conocimiento prohibido. Todo esto complicaba doctrinas centrales que se estaban consolidando, como el pecado original, la responsabilidad humana y la autoridad espiritual. Además, el libro no encajaba fácilmente en la estructura de poder religioso. Al mostrar que existía conocimiento transmitido directamente desde el cielo a un ser humano sin intermediarios, debilitaba la idea de que la verdad debía pasar exclusivamente por instituciones y líderes religiosos. Con el tiempo, el libro de Enoc dejó de copiarse, de enseñarse y de circular en la mayoría del mundo cristiano. No fue necesariamente condenado de forma explícita, pero sí silenciado. Solo algunas tradiciones como la Iglesia etíope lo conservaron como texto sagrado. Así, el libro de Enoc no desapareció por ser falso o irrelevante, sino porque planteaba demasiadas preguntas incómodas. Y cuando un texto desafía la estructura de una creencia establecida, la forma más eficaz de neutralizarlo no es refutarlo, sino dejar de leerlo. Aunque el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico hace siglos, su influencia nunca desapareció del todo. Muchas de las ideas que hoy se dan por sentadas dentro del cristianismo ya estaban presentes en este texto antiguo. El juicio final, los ángeles caídos, el castigo eterno y la lucha entre el orden divino y la corrupción. Hoy, el interés por el libro de Enoc ha vuelto a crecer, no solo entre estudiosos, sino entre personas que buscan comprender el origen de ciertas creencias y preguntarse por qué algunos textos fueron preservados, mientras otros fueron relegados al olvido. En un mundo donde el acceso a la información ya no depende de instituciones, estas preguntas resurgen con más fuerza. El libro de Enoc no exige que se crea literalmente en todo lo que describe. Su verdadero valor está en lo que revela sobre la historia de la fe, sobre cómo se construyeron las creencias
y sobre las decisiones humanas que dieron forma a lo que hoy se considera sagrado. Nos recuerda que la Biblia no cayó del cielo como un libro cerrado, sino que fue el resultado de elecciones, debates y contextos históricos muy concretos. También plantea una reflexión incómoda. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento se considera peligroso? ¿Quién decide qué verdades pueden compartirse y cuáles deben permanecer ocultas? Estas preguntas no pertenecen solo al pasado, siguen siendo relevantes hoy. Entender el libro de Enoc no es rechazar la Biblia, es ampliar la mirada. Es reconocer que existen capas de historia que rara vez se enseñan y que conocerlas no debilita la fe, sino que la hace más consciente. Si este tipo de historias te interesa, aquí seguiremos explorando los textos, personajes y decisiones que quedaron fuera del relato oficial. Suscríbete a La Biblia Oculta y dale like al video, porque aún quedan muchas historias que nunca debieron ser olvidadas.